dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tiene la revelación del Padre. Es el mismo hombre que está tratando de abortar el propósito de Dios. Y hoy yo te vine a decir, iglesia, que tu propósito se tiene que cumplir. Hay propósito aquí que tienen que cumplirse en el nombre de Jesús. Yo vine a decirle a alguien que no se detenga, que no escuche las voces contrarias, porque el propósito tuyo se tiene que cumplir. Si tú tienes que decirle a alguien: apártate de mí, Satanás, hazlo. No importa quién sea. No quiera quedar bien con nadie. No quiera quedar bien con gente. Con quien tú tienes que quedar bien es con Cristo Jesús. Y hoy quiero hablarte bajo el tema: aunque lo negué, Él sigue siendo fiel. Todos saben que soy una llorona, ¿verdad, pastor? Pero el Espíritu Santo está aquí y nos está acompañando una vez más en esta mañana. Todos saben que soy de la casa. Mi nombre es Yajaira Liriano, para los que no me conocen, pero creo que ya todos me conocen. Y hoy quiero que me acompañen en la palabra, pero primero quiero orar. Siento orar. Siento, mi espíritu me dice: ora. La pastora me dijo: deja fluir el Espíritu Santo. Todos saben que yo soy una persona muy expresiva, pero entendí que he sido más expresiva después que Dios ha sacado todo lo oculto de mí y ha permanecido y me ha descatacado con mi propia esencia. Y ahora mi esencia es la que fluye, porque ahora entiendo que cuando me amo y amo al prójimo es el camino para sanar. Y eso me permitió a entender que mi esencia ahora es en la que permanece en Cristo Jesús. Hoy quiero que me acompañen y antes voy a orar, como dije hace un momento. Vamos a ponernos sobre nuestros pies un momento y acompáñame a orar. Yo sé que el tiempo corre y a veces hablo mucho, ¿verdad? Pero como el Espíritu Santo es el que sabe lo que quieres hacer, tengo el tiempo aquí puesto. Sé que siempre me paso, ¿verdad, pastor? Un lío siempre tengo con la hora. Pero vamos a tratar de hacerlo, porque todo tiene que ser excelente para Dios. Todo tiene que ser excelente para Dios. Vamos a orar. Padre, inclina tu rostro. Señor, Espíritu de Dios, yo hoy vengo como vasija, como el instrumento, Señor, que tú has puesto en esta mañana. Que seas tú, Señor, trayendo las palabras para que los corazones puedan recibir, Señor. Háblale a tu pueblo. Haz que una palabra, Señor, pueda sembrarse una vez más. Espíritu Santo de Dios, amigo del alma, fiel amigo, te necesitamos. Te necesitamos en esta mañana. Te necesitamos para que nos hable. Para que nos hable, Señor, una vez más. Espíritu Santo de Dios, oro para que seas tú tocando, para que seas tú hablando, para que seas tú trayendo la palabra, Señor. Sama sheka dareman soka takai ekdaraman soka sekeman shandamai. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias porque me escucha y me dijiste que está aquí conmigo y que no me dejas sola. Gracias porque antes de subir ahí me dijiste: sube porque yo estoy contigo y no te dejo sola. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quédense de pie para que podamos leer la palabra. Denle un aplauso a Dios. Y ahí mismo vamos a buscar en Lucas 22,
capítulo 22, versículo 54 al 62. Vamos a hacerlo rapidito para que mi tiempo no se me vaya y le demos el resto al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, deme un amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, Él vive, y para Él toda la gloria. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido, luego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Se pueden sentar un momento. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tu palabra es más cortante que doble espada de 2 filos. Y tú vas a hacer que esta palabra hoy corte, Señor, las almas y los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los creyentes, hoy quiero hablar de una vida que somos nosotros los creyentes. Por ejemplo, ¿cómo la vida de un creyente es? Primero, la vida de un creyente tiene llamado. Luego, muchas veces tiene proceso y transformación. Y luego, al final, prácticamente tiene logros, beneficios. Y esta es una vida que normalmente tiene un creyente. Y quiero que se lo imagine. Como nosotros, cuando venimos delante de Dios, Dios tiene un proceso con nosotros. Y hoy quiero que te ponga a pensar así mismo en la vida de Pedro. Porque hoy quiero hablarte de la vida de Pedro como creyente. Primero que todo, quiero hablarte de cómo Pedro recibió su llamado. Y quiero contarte un poco de la historia de cómo Pedro, a pesar de su llamado, la transición que él pudo obtener, esa misma manera nosotros como creyentes tomamos esa senda y esa rienda del camino. En esta historia que vemos que hay un momento donde ya al Señor, a su maestro, se lo llevaban. Ya era prácticamente el momento de irse. Era el momento de crucificarlo. Pero Pedro, como estaba en el lugar, fue el único que fue tras el maestro. Y vemos en esta historia cómo, a pesar de que él se incluye y se trata de ocultar, en un momento lo identifican. Porque muchos de ellos le dicen: tú también eras de él, tú hablas como él. Y en muchas ocasiones, en la primera parte, él dice: yo no sé de qué estás hablando, yo no conozco a esa persona. Pero la segunda vez vuelve una sierva y le dice: sí, yo te he visto con él, tú eres de él y hablas como él.
también nuevamente él le dice: no, yo no sé de qué me hablas. Hasta que vino la tercera vez y nuevamente Pedro lo rechaza, lo niega. Pero ¿por qué sucede esto? Porque un poco más atrás ya el Señor le había dicho a Pedro que él lo iba a denegar antes de que cantara el gallo. No quiero irme tanto para atrás, solamente lo quiero dejar hasta aquí para que puedan entrar en contexto. Y por esa razón es que Pedro, cuando lo niega por tercera vez que canta el gallo, entonces él reconoce, él se acuerda que el Señor en un momento le dijo que el gallo iba a cantar después que él lo hubiera negado 3 veces. Y dice la palabra que Pedro se amargó profundamente, sintió una herida tan grande porque sintió desilusión, sintió amargura, sintió un deseo de morirse. Y yo me pongo en el puesto de Pedro. Asimismo muchas veces me siento yo cuando le fallo a Dios. Pedro estaba en una crisis, aunque no lo veamos de esa manera, porque en ese momento él ya se había dado cuenta que le había fallado a su maestro. Pero sin embargo, quiero hablarte del llamado de Pedro. Quiero hablarte del llamado, primero que todo del llamado de Pedro. Y eso está en Lucas 5, versículos 10 y 11. En esta historia vemos que ya Pedro está devastado, sufriendo. Wow, casi no veo con esa luz. Va a necesitar los lentes ya. Aunque no quiera, ¿verdad? Ay, las luces casi no me dejan ver. Ah, ok. Bueno, mucho más fácil. Y dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombre. Aquí, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pero quiero enfocarme en cuando en este versículo prácticamente Jesús llega a la orilla del río, está hablando de la palabra, está enseñando como maestro, y él ve 2 barcas, pero hay una barca que le llama la atención y él entra a esa barca. Y cuando entra a la barca le dice a Pedro: Pedro, echa un poco más allá la barca para que esté fuera de la orilla. Y así mismo el Señor, Pedro lo hizo. Y luego cuando el Señor terminó de hablarle a todas las personas que estaban escuchando, entonces le dice a Pedro y a Jacob y a todos los que estaban en la barca: vamos a entrar a mar adentro. Entren a mar adentro. Pero ya los muchachos estaban listos, estaban cansados, estaban agotados de tanto ir a pescar, y no sucedía nada. No sucedía nada, porque yo me imagino a Pedro y a todos los muchachos como: wow, tengo tantas noches en velas, no he visto nada, tengo deuda, tengo sacrificio, tengo problemas en cantidades, pero no sucedía nada. Y él le dice al maestro: maestro, pero estamos cansados y no hemos visto nada, pero en tu nombre vamos a echar la red, porque tú lo dices, vamos a echar la red. Y ellos echan la red efectivamente. Y cuando echan la red, entonces Pedro toma todos los peces, y los peces son tantas cantidades que tienen que llamar la otra barca que estaba en la orilla. Sama Shetaraman Sakai. Santo, denle un aplauso a Dios. Cuántos peces, cuántas multiplicaciones. Y hoy Dios te está diciendo que te prepares, porque te va a multiplicar. Hay una multiplicación de parte de Dios para tu vida. Y vemos cuando tienes todos estos peces, que vienen la otra barca, entonces hay muchos más peces. Pero el Señor le dice: Pedro, hijo de Simón. Wow, aleluya. Cuando Pedro vio tantos peces, solamente se postró. Señor, perdóname porque soy un pecador.
Él no se lo creía. Él no se creía que estaba mirando el milagro que Jesús había hecho. Él no creía que eso había sucedido. Y ahí había mostrado su humildad. Ahí había mostrado su vulnerabilidad. Y se postró delante de Dios diciéndole: papá, porque aunque él no lo conocía aún tanto, ya él se había dado cuenta que era Jesús el Mesías. Pero Jesús le dice: prepárate, porque ya no va a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Santo, mi alma te alaba, Dios. Y hoy Dios te está diciendo que te está preparando para que tú seas pecadores, pero no pecadores de peces, sino de alma. Hoy Dios te está preparando para que seas pecadores de alma. Hay un mundo que te espera allá afuera. Las almas están listas para poder ser pescadas. Las almas están listas para poder ser redimidas. Y Dios te está diciendo hoy, iglesia, tienes que empezar a edificar almas. Tienes que empezar a darte cuenta que el mundo afuera te necesita. Pero vemos también que Dios ve más allá, iglesia. Porque Dios no vio la imperfección de Pedro. Él no vio lo que Pedro estaba haciendo en ese momento. Más bien, Él vio lo que Pedro podía hacer en él. Él no vio que Pedro tenía problemas. Él no se enfocó en eso. El maestro solamente se enfocó en qué podía lograr con Pedro a través de él. Y a veces Dios no nos llama porque somos perfectos. Pedro no era perfecto, pero tuvo un llamado. Porque muchas veces nosotros nos confundimos y entendemos que tenemos que ser perfectos para venir delante de Dios. Y Dios te llama tal y como tú eres. A Dios le place cambiarte. A Dios le place que tú seas parte de su redil. Él no necesita personas perfectas, porque Él es el perfecto y te va a crear a ti perfecta. Pero Dios, por su misericordia, nosotros muchas veces nos confundimos pensando en que no podemos hacer más. Y quiero tomar este tiempo para decirte que el próximo caminar de Pedro fue el proceso de Pedro de la transformación. Pedro tuvo diferentes etapas de su vida. Primero el llamado y luego el proceso, aún él caminando con Jesús. Esto lo vemos en Mateo 16, 13, 16. Si quieren acompañarme. Pero aquí el Jesús le está diciendo a sus discípulos: ¿quiénes dicen la gente que soy? ¿Qué dicen la gente de mí? Y los discípulos le dicen: oye, maestro, dicen que tú eres Elías, dicen que tú eres Jeremías, dicen que tú eres profeta. Pero Pedro dijo: no, tú eres el Cristo, tú eres el Dios, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Santo, mi alma te alaba. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Pero este mismo Pedro, Dios ahí mismo en el mismo versículo le dice: Pedro, Simón, ahora te va a llamar Pedro. Pero ¿por qué Jesús le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Porque en ese mismo momento el Señor quería cambiarle el nombre a Pedro. Él le dice: y ahora tú eres Pedro, la roca, quien edificará mi iglesia. Ay,
Porque en ese versículo le dice, porque contigo voy a construir, voy a edificar mi iglesia. Pero Pedro aún no entiende lo que el Señor le quiere decir. Y esto lo vemos más adelante, cuando el Señor le dice: Pedro, ya mi muerte está a punto de venir. El Señor le va contando, porque ya es el tiempo de él ir hacia la crucifixión. Y Jesús le está contando a sus discípulos y le está diciendo que ya llegó el tiempo de ir a Jerusalén. Y llegó el tiempo de que ya él tenga que ser muerto. Jesús le cuenta, le va contando a los discípulos todo lo que tiene que suceder, lo que él tiene que padecer, lo que él tiene que sufrir. Pero Pedro, cuando escucha que el Señor le está diciendo eso, dice: no, Señor, jamás, eso no puede suceder. No, prácticamente lo reprendió y le habló de una manera increíble. Pero cuando Jesús se dio cuenta que Pedro le había hablado de esa manera, porque prácticamente Pedro le estaba diciendo: no, esto no puede suceder. Esto no puede suceder. Yo estoy en contra de eso. Yo no sé lo que vamos a hacer, pero esto no puede suceder. Tú no puedes morir. Tú no puedes llegar ahí. No, algo grande tiene que suceder aquí. Eso fue lo que Pedro le quiso decir. ¿Cómo así, Señor? Sorprendido. Pero cuando Jesús le dice: Pedro, apártate de mí, Satanás, que tú me eres de tropiezo. Porque Jesús había identificado que Pedro estaba siendo influenciado en ese momento por Satanás. Sama. Jesús se había dado cuenta que Pedro estaba siendo influenciado. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones erróneas para voltar el propósito, pastora? ¿Cuántas veces le damos un consejo a alguien para que no haga algo, ayudándolo en su proceso? Tú no tienes que ayudar a nadie en su proceso. Tú no eres Cristo. Tenemos que dejar que las personas pasen su proceso, porque muchas veces queremos ayudarlo. Y por esa razón detenemos el proceso, detenemos el propósito de Dios. Cuando Jesús se dio cuenta que le dice: espérate, apártate de mí, Satanás, es porque Jesús se había dado cuenta que él tenía que cumplir el propósito. Señores, el propósito de Dios tenía que cumplirse. El Cristo estaba, pero la intención de Pedro era que eso no se cumpliera, que el propósito de Dios no se cumpliera. Pero sin embargo, ese mismo hombre llamado Pedro fue el que dijo al principio que era el Hijo de Cristo, que él era Cristo. Si él era el Hijo de Dios y él ya había tenido la revelación del Padre, ese es el mismo Pedro que le estaba diciendo en poco ratito: pero tú no vas a ir hacia la cruz. Ay, yo no sé si ustedes están entendiendo. Santo, mi alma te alaba, Dios. Aquí hay algo que está pasando. No sé si es que no me estoy dando a entender. El mismo hombre que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tiene la revelación del Padre, es el mismo hombre que está tratando de abortar el propósito de Dios. Santo, mi alma te alaba. Es el mismo Pedro. Pero como Jesús se dio cuenta, pastora, le dice: espérate, el propósito se tiene que cumplir, porque escrito está. Y hoy yo te vine a decir, iglesia, que tu propósito se tiene que cumplir. Hay propósitos aquí que tienen que cumplirse en el nombre de Jesús. Yo vine a decirle a alguien que no se detenga, que no escuche las voces contrarias, que no escuche no escuche, porque el propósito tuyo se tiene que cumplir. Y si tú tienes que decirle a alguien
Ay, 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 ay. Si tú tienes que decirle a alguien, apártate de mí, Satanás. Hazlo. No importa quién sea. No quiera quedar bien con nadie. No quiera quedar bien con gente. Con quien tú tienes que quedar bien es con Cristo Jesús. No quiera quedar bien con nadie. Porque el propósito no se puede abortar, iglesia. Y tu propósito en el nombre de Jesús se tiene que cumplir. Pedro, aunque estaba cerca de Jesús, Pedro seguía siendo impulsivo y lleno de imperfecciones. A veces tú caminas con Jesús, caminamos. Y no quiere decir, pastora, que estamos listos. Caminamos con Jesús. Y en el camino tenemos muchas cosas que necesitamos edificar. Aunque tú tengas Jesús en ti y camines con Él, no quiere decir, como hice yo al principio, ¿verdad? Que yo dije, yo acepté al Señor y ya todo se va a arreglar. Ahí fue que yo cogí chuchazo. Cuando yo acepté al Señor, eso era mi pensar, porque yo era una nueva creyente. Todavía lo soy. Pero yo pensaba que todo ya estaba listo, que yo había aceptado a Jesús en mi corazón. Pero ya entendí que no, que hay un proceso que tengo que vivir. Y es necesario vivir el proceso. El proceso es el que te hace fuerte. El proceso es el que te hace libre. El proceso es que... Ay, 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 santo, mi alma te alaba. ¿Alguien está aquí? No me dejen solo, hombre. No me dejen solo, no se pongan guapos. No se pongan guapos, ¿verdad? Aquí no hay, no, ese que se queda, ese que se pone guapo está en la casa. Eso no vino hoy. Gloria a Jesús. Denle un aplauso a Dios, déjame un poquito de agua. Aunque caminemos, vuelvo y repito, con Jesús, el cambio no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre de la noche a la mañana. Y si usted está pensando que va a ocurrir de la noche a la mañana, déjeme decirle que usted está perdiendo su tiempo. Porque cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios quiere hacer una nueva perla, un nuevo oro en usted. Y para eso necesita un proceso. Pero los cambios no vienen de la noche a la mañana. Lo importante es que su fidelidad, sí, nos sostiene. Gloria a Dios. Ahora vemos. Este es el punto a donde quería llegar. El fallo de Pedro. El arrepentimiento de Pedro. En el momento en que Pedro baja. En el momento en que Pedro tiene su nivel más crítico en su vida. Aquí vemos otra vez cómo Pedro niega a Jesús. Jesús le dice a Pedro que Satanás le iba a tratar de sacudir en un momento. Luego de que él le dice, apártate de mí, Satanás, Jesús le dice, Pedro, hay un momento en que Satanás te va a zarandear, te va a tratar de conquistar, pero yo oro por ti para que tu fe no falle. Aquí hay gente que tiene que saber que Cristo está con usted y su fe no puede fallar. Su fe no puede fallar. En el nombre de Jesús. Y en ese momento Jesús le dijo a Pedro que había orado por él para que su fe no fallara. Pero Pedro no le creyó. Nunca le creyó. Él nunca le dijo, sí, Señor, está bien. Tú vas a orar por mí, oraste por mí. Nunca. Pero cuando vemos la situación de Pedro en este momento, ahí mismo vemos como en Lucas 22.
como en Lucas 22 vemos cómo Pedro niega a su padre, niega a su maestro. Este es un momento crucial de Pedro. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y dice ese versículo que entonces el Señor se dio vuelta y miró a Pedro a la cara. En medio de todo, Él le falló a Pedro, al maestro. Pero en medio de su fallo, Jesús lo miró. David en un momento falló, pastora. Cometió un delito, o el delito quizá más fuerte. Le fue infiel con una persona. Mandó a matar prácticamente a su guardaespaldas más amado. El pueblo de Israel. David, cuando volvió otra vez, volvió a suplicarle al Señor que lo perdonara. Yo no sé cuántas veces tú le has fallado a Dios. Hay momentos que quizás tú le has fallado a Jesús, pero así mismo como lo hizo Pedro. Pedro le falló a Dios, pero David también le falló a Dios. Pero cuando David vino a los pies de Cristo, vino delante de Dios otra vez, vino con un corazón contrito y humillado a decirle a Él que lo perdonara. Pero cuando esto sucedió, también podemos ver al pueblo de Israel. Israel fue un pueblo malagradecido, un pueblo ignorante, un pueblo que también traicionó al Señor en muchas ocasiones. Sin embargo, también fue perdonado por la fidelidad de Dios. Porque aunque tú lo niegues, Dios sigue siendo fiel. Aunque tú lo niegues, Dios sigue amándote. Aunque tú lo niegues, Dios sigue. Ay, y tú piensas, iglesia, que en ese momento en que el Señor miró a Pedro, dice la palabra que miró a Pedro cara a cara, y Pedro se fue amargado. Pero Jesús no le reprochó. Esa mirada que Jesús le dio a Pedro no fue una mirada de persecución, no fue una mirada de calamidad, no fue una mirada de ya te despojé. Jesús le dio la mirada de amor, porque a pesar de todo Jesús lo miró, pero Jesús lo amaba incondicionalmente. Y Jesús le está diciendo: Pedro, aunque me negaste, Pedro, aunque me fallaste, Pedro, aunque me rechazaste, Pedro, aún yo te amo. Aún yo te amo, hijo mío. Aún yo te amo. Esa fue la mirada que el Señor le dio a Pedro. Una mirada de amor. Porque él sabía que Pedro tenía muchas dificultades, tenía miedo. Él conocía a Pedro. Pero Dios, por su misericordia, amaba a Pedro incondicionalmente. Pero luego vemos que hay un momento en que Pedro está lleno de miedo. Y Pedro simplemente le dice: ya no hay más nada que hacer aquí. Ya yo me tengo que dar por vencido. Ya yo le fallé a Dios. Ya yo le fallé a Jesús. Ya yo estoy en el piso. Ya yo no puedo hacer más nada. Pedro estaba devastado, iglesia. Pedro estaba devastado porque había
traicionado a su maestro. Pedro estaba herido porque él sabía que el maestro le había entregado todo, que el maestro había entregado todo por él. Pedro estaba herido porque le había fallado. ¿Cuántas veces tú no fallas? ¿Cuántas veces tú no le fallas a Jesús? ¿Cuántas veces no le fallamos? Pedro estaba preocupado porque quizás en este momento tú le estás fallando a tu esposa, o quizás le está fallando a un amigo leal y le está siendo ileal. Quizás le está fallando a tu iglesia, no viniendo los domingos, incluyéndote los días que son necesarias, o incluyéndote las oraciones. Le está fallando, iglesia. ¿Cuántas veces fallamos? Y aún así Dios nos da una mirada y nos dice: hijo, hija, no importa que me falle, no importa que no importa qué sucedió, no importa que me rechace, yo aún te amo. Yo te amo y quiero que venga, porque Jesús está buscando hijos, no siervos. Él está buscándote a ti, porque aunque tú no eres perfecto, aunque tú falles, aunque tú hayas fallado, aunque tú no seas leal, aún así Jesús te ama. Él te ama, iglesia. Él te ama. Dale un aplauso a Dios. Él te ama.